Ahí está. Bueno, pues ya. Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Pues vamos a continuar estudiando los conjuntos que son densos en ninguna parte, los fronterizos. Vamos a introducir el concepto de conjunto de la primera categoría, de la segunda categoría, y también vamos a ver propiedades de ese tipo de conjuntos. ¿Ok? Así que bueno, vamos a continuar estudiando los densos en sí mismos, densos en ninguna parte, conjuntos perfectos y fronterizos. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar con un teorema que habla sobre algunas propiedades de los conjuntos densos. ¿Ok? Entonces voy a escribir el teorema. ¿Qué es lo que dice? Bueno, vamos a escribirlo. Teorema. Vamos a pararnos en un espacio topológico. Sea x, tau, un espacio topológico. ¿Ok? Bueno, vamos a considerar tres propiedades de los densos. Vamos a ponerlas en un teorema. La primera propiedad es que si tú tienes un denso, y A es un subconjunto de X abierto, vamos a escribirlo mejor de esta manera. Si A es un abierto, un elemento en tau, entonces la cerradura de A intersección D es igual a la cerradura de A. ¿Esto qué nos está diciendo? Que cuando tú intersectas a tu abierto con el denso, la cerradura resulta ser la misma que la cerradura del conjunto A. ¿Ok? ¿Qué pasa? ¿La cerradura qué propiedad tiene? La cerradura sabemos que preserva contenciones. En este caso, aunque A intersección D es un conjunto más pequeño que A, la cerradura de intersección D va a resultar ser igual que la cerradura del conjunto A. ¿Ok? Esa es una. Dos. Ocurre que el ser denso es una propiedad transitiva. ¿En qué sentido? En el siguiente, chequen. Si tenemos un conjunto Z, subconjunto de Y Y subconjunto de X, tales que Y es denso en X y Z es denso en Y, entonces ocurre que Z es denso en X. O sea, el ser denso es una propiedad transitiva. ¿Qué significa que Z sea denso en Y? Vamos a pensar que Y tiene la topología de subespacio, ¿no? X es un espacio topológico y Y es un subconjunto de X. Entonces, a Y le podemos dar la topología de subespacio, ¿ok? A Y lo estamos pensando con esa topología, ¿ok? Bueno, y tres. Vamos a tomarnos dos conjuntos abiertos y que sean densos. Si D1, D2 son dos abiertos densos, ocurre que al intersectarlos vamos a obtener un conjunto abierto y denso. Es un conjunto abierto y denso. ¿Ok? Vamos a probar esas tres propiedades. Voy a bajar tantito. Y vamos a empezar con la primera. ¿Qué tenemos en la primera propiedad? La primera propiedad, ¿qué nos dice? Tienes un denso y un abierto. Hay que demostrar que la cerradura de A intersección D es igual a la cerradura de A. Vamos a hacer la demostración. Empezamos con uno. Tomamos un denso en X y A un abierto. ¿Nosotros qué sabemos? Nosotros sabemos que la cerradura preserva contenciones. Entonces, estamos de acuerdo que A intersección D es un subconjunto de A. Al aplicarle el operador cerradura, obtenemos que la cerradura de A intersección D es un subconjunto de la cerradura del conjunto A. Esa contención es trivial, porque sabemos ya que la cerradura preserva contenciones. Vamos a ver que la otra contención también es válida. Vamos a tomar un punto X que pertenece en la cerradura de A. Toma un punto X arbitrario en la cerradura de A. Y vamos a tomarnos un abierto arbitrario que contenga el punto X. Sea U, un abierto en X, tal que X pertenece
en el conjunto U. ¿Nosotros qué sabemos? Nosotros sabemos que X está en la cerradura de A. Como está en la cerradura de A y U es un abierto que contiene al punto X, entonces podemos afirmar que U intersección A es distinto del vacío. Eso por estar en la cerradura. Pero tenemos una hipótesis extra, que el conjunto A es abierto, estamos de acuerdo. Y el conjunto U también es un abierto. Entonces, U intersección A es distinto del vacío y abierto. ¿Ok? Pero ¿qué más? También sabemos, por otra parte, D es denso. ¿Y qué pasa? Pues que si tú tienes un denso y tú lo intersectas con cualquier abierto no vacío, la intersección del denso con el abierto no vacío va a resultar ser un conjunto no vacío. Vamos a intersectar a D con U intersección A. Y entonces tenemos que U intersección A, intersección D, es distinto del vacío. ¿Ok? Pero ¿esto qué quiere decir? Vamos a agrupar las intersecciones de una manera adecuada. Tenemos que U intersección A intersección D es distinto del vacío. ¿Y esto qué verifica? ¿Con esto qué probamos? Observen, tomamos un punto en la cerradura de A, el que sea. Tomamos un abierto arbitrario que contiene al punto X. ¿Y qué demostramos? Que U intersección A intersección D, esa intersección es distinta del vacío. ¿Qué concluimos? Pues se concluye que el punto X pertenece en la cerradura de A intersección D. Porque para cualquier abierto que tiene el punto X, la intersección con A intersección D es distinta del vacío. El punto X, ¿dónde lo tomamos? Lo tomamos en la cerradura de A y fue arbitrario. Bueno, entonces podemos concluir, esto implica que la cerradura de A se queda contenido en la cerradura de A intersección D. Y por lo tanto, la cerradura de A es igual a la cerradura de A intersección D. ¿Ok? Entonces ahí está la primera propiedad. Ya quedó probada. Bueno, va la siguiente, que habla sobre la transitividad de ser denso, ¿no? Z, ¿qué vamos a suponer? Tenemos a nuestro espacio topológico X, tenemos un conjunto Z, que aquí está, tenemos un conjunto Y, que satisfacen estas contenciones. Z subconjunto de Y subconjunto de X. ¿Y qué más? Ocurre que Y es denso en X y Z es denso en Y. Ya dijimos, ¿Y con qué topología? Con la topología de subespacio. Bueno, lo que tenemos que demostrar es que Z es denso en X. ¿Ok? Bueno, vamos a escribir todo eso. Bajo tantito. Si hay dudas, díganme, por favor. Supongamos que Y es denso en X. Y que Z es denso en Y. Y aquí pongo entre paréntesis, ¿no? Y con la topología de subespacio. ¿Qué es lo que tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que Z es denso en X. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues vamos a tomar un abierto arbitrario, el que sea. Sea U, que pertenece en tau. Esa es la topología de X, ¿no? Es más, le voy a poner aquí la notación tau X para hacer notar que estamos trabajando con la topología del espacio X, ¿no? Entonces, tomamos un abierto en X. Como Y es denso, en X, entonces, ¿qué podemos afirmar? Pues que Y intersección U es distinto del vacío. ¿Estamos de acuerdo? Otra cosa más, la topología de subespacio, hay que recordar cómo se define. Aquí bueno, no, lo comento, nada más. La topología de subespacio, por ejemplo, ¿cuál es la topología de subespacio de Y? Son todos los conjuntos que se pueden ver como el resultado de intersectar un abierto de X con el conjunto Y, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Tenemos a Y intersección U. Tenemos a Y intersectado con un abierto de X.
Ok, entonces tenemos que Y intersección U es un abierto en Y no vacío. Acuérdense que así como, de esta forma, así como marca mi puntero, Y intersección U, así son los abiertos en Y, ¿no? Con la topología de subespacio de X, ¿ok? Entonces, Y intersección U es un abierto en Y no vacío. ¿Y qué más sabemos nosotros? Que Z es un subespacio denso de X, como Z es un subespacio de Y, digo no, como Z es denso. Voy a borrar esto. Como Z es denso en y Y intersección U es un abierto no vacío, entonces, ¿qué podemos decir? Podemos afirmar que al intersectar a Z con Y intersección U, esta intersección debe de ser distinta del vacío. ¿Por qué? Porque por hipótesis nosotros sabemos que Z es denso en Y. Sabemos que Y intersección U es un abierto en Y no vacío. Entonces, por la definición de ser denso, tenemos que Z intersección Y intersección U es distinto del vacío. Pero nuevamente, como agrupando las cosas de manera adecuada, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que Z intersección Y intersección U, ¿qué conjunto es más grande? ¿Z o Y? Por la hipótesis, sabemos que Z es un subconjunto de Y. Entonces, al intersectar a Z con Y, nos termina quedando que esto es Z intersección U. Bueno, Z intersección Y intersección U nos termina dando Z intersección U. Eso porque Z es un subconjunto de Y. ¿Y esa intersección cómo es? Por lo que hicimos arriba, esto que estoy marcando, tenemos que Z intersección U es distinto del vacío. ¿Y qué pasó? ¿Qué probamos? Pues tomamos un abierto arbitrario en X, aquí está, ¿y qué se demostró? Que ese abierto, intersección Z, es distinto del vacío. ¿Qué podemos concluir? Pues se concluye que Z es denso en X. Entonces Z es denso en X. La propiedad de ser denso es una propiedad transitiva. Si Z es denso en Y y es denso en X, pensando que Y tiene la topología de subespacio de X, entonces Z es denso en X. ¿Ok? Entonces ahí está la demostración. Eso sería 2. 3. 3, ¿qué es lo que dice? Aquí lo tenemos. Tienes dos densos, pero abiertos. Entonces ocurre que la intersección va a ser un abierto denso. El ser abierto, eso ya lo sabemos, porque estamos en un espacio topológico y cuando intersectas dos abiertos, obtienes un abierto, ¿no? Lo que no sabemos es si cuando intersectamos a dos densos abiertos, nos dé efectivamente un abierto denso, ¿va? Bueno, bajo tantito y hacemos la demostración. 3. Vamos a tomar D1 y D2, dos abiertos densos. ¿Qué queremos demostrar? Queremos demostrar que D1 intersección de 2 es abierto. Bueno, no, lo de abierto ya lo sabemos, ¿no? Eso no hace falta demostrarlo, eso ya lo sabemos porque estamos en un espacio topológico. Lo único que queremos probar es que D1 intersección de 2 es un denso, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Pues otra vez vamos a tomar un abierto arbitrario. Sea un elemento en tau, en la topología, ¿no? Tomamos un abierto arbitrario y como D1 es denso, en X, entonces, ¿qué podemos concluir? Pues que D1 intersección U es distinto del vacío. Pero también es un abierto, estamos de acuerdo, porque D1 por hipótesis es abierto. U lo tomamos abierto. Entonces D1 intersección U, ¿qué es? Es un abierto, no vacío. Ajá, es un abierto no vacío en X. Y como D2 es denso, por otra parte, como D2 es denso en X, entonces, ¿qué tenemos? Pues
Tenemos a un abierto, no vacío, a saber, D1 intersección U. Lo intersectamos con D2. D2 es denso, por hipótesis. Entonces, la intersección de D2 con D1 intersección U es distinto del vacío. Pero agrupando nuevamente bien las cosas, ¿qué tenemos? Que D1 intersección D2 intersección U es distinto del vacío. ¿Qué probamos? Que para cualquier abierto en X, la intersección con D1 intersección D2 debe de ser distinta del vacío. Por lo tanto, como U fue arbitrario, podemos concluir que D1 intersección D2 es denso en X. ¿Ok? Es importante la hipótesis de que sean abiertos. ¿Por qué? Piensen, por ejemplo, en los racionales y los irracionales. Los racionales son densos en R, con la topología euclidiana, ¿no? Porque cambiaron la topología de R y, bueno, pueden pasar otras cosas, ¿no? Pero, ahí está. ¿Cómo? Así, tomamos los racionales y los irracionales, con la topología euclidiana, ¿no? A R con la topología euclidiana, tomamos a Q e I, son densos, pero ¿qué pasa cuando los intersectas? Te da el vacío. Ajá. ¿Y el vacío es denso en R? No, para nada va a ser un denso. Entonces es importante la hipótesis de que D1 y D2 sean conjuntos abiertos. ¿Va? Bueno, pues ahí está. Ya probamos algunas propiedades de los conjuntos densos. Ahora vamos con propiedades de los conjuntos fronterizos y densos en ninguna parte. ¿Ok? Voy a bajar tantito. Si hay dudas, díganme, por favor. Va el siguiente teorema de la clase de hoy. Teorema. Vamos a pararnos nuevamente en un espacio topológico. Uno. Vamos a tomar, supongamos que sea E. Vamos a enunciarlo arriba. Sea E un subconjunto de X. ¿Ok? Entonces, 1. ¿Qué dice la propiedad 1? Si E es fronterizo y F es un subconjunto de E, entonces F es fronterizo. Lo mismo pasa con los densos en ninguna parte. Si E es denso en ninguna parte y F es un subconjunto de E, entonces ocurre que F es denso en ninguna parte. ¿Ok? Vamos a hacer uno. Vamos a hacer alguna de las dos propiedades porque hacemos la 1 y la 2 se parece un montón, ¿no? Entonces vamos a hacer dos. Vamos a hacer el 2, ¿no? Por ejemplo, demostración. Vamos a hacer la de 2, ¿no? Vamos a suponer que es denso en ninguna parte. Supongamos que E es denso en ninguna parte. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa ser denso en ninguna parte? Intuitivamente es que es un conjunto muy, muy flaco, ¿no? Porque ocurre que cuando tú lo cierras, uno creería que vas a hacerlo más gordito, ¿no? Pero ya cuando le tomas su interior, en realidad ese conjunto sigue siendo vacío, ¿no? Y vamos a tomar un subconjunto de... ¿Qué sabemos nosotros? Sabemos que tanto la cerradura como el interior preservan contenciones. Entonces, lo único que hay que hacer es esto. Le tomamos la cerradura a F. Y entonces, la cerradura de F se queda contenido en la cerradura de E. Y luego a la cerradura de F y a la cerradura de E le tomamos el interior. Y como el interior de la cerradura de E es vacío, pues ¿qué podemos concluir? Se concluye que el interior de la cerradura de F es igual al vacío. Y entonces, ¿qué tenemos? Podemos concluir que F es un conjunto denso en ninguna parte. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que si tú tienes un conjunto denso en ninguna parte y tomas cualquier subconjunto de ese denso en ninguna parte,
Ese subconjunto también resulta ser un conjunto denso en ninguna parte. Lo mismo va a pasar con los conjuntos fronterizos, pero ese se queda como ejercicio, ¿va? El 1, la propiedad 1, que se quede como un ejercicio para ustedes, es prácticamente lo mismo que acabamos de hacer, y bueno, ahí está. Si hay dudas, díganme, por favor. Voy a bajar tantito. Y ahora lo que vamos a hacer es caracterizar a los conjuntos densos en ninguna parte. Ahí veo un teorema. Otro teorema más. Teorema. Otra vez nos paramos en un espacio topológico. Tomamos un subconjunto de X. Y de hecho este teorema es consecuencia de una caracterización que dimos la clase pasada sobre los conjuntos fronterizos. Ajá. Entonces vean, ahí va, ahí va. Tomamos un subconjunto de X y lo que dice el teorema es lo siguiente. E es denso en ninguna parte, o sea, es un conjunto muy flaco, si y solo si su complemento, bueno, el complemento de la cerradura de E es denso. Ok. Ese es el teorema, ¿no? Vamos a demostrarlo y vamos a recordar. ¿Cómo se caracterizaron? ¿Cómo se caracterizó a los conjuntos fronterizos? Por definición, un conjunto fronterizo es aquel cuyo interior es vacío, ¿no? Pero demostramos que los conjuntos fronterizos son aquellos que tienen complemento denso, ¿ok? Denso. Su complemento debe ser un conjunto denso en el espacio. Entonces vamos a ocupar esa caracterización. Ahí va, chequen. Es denso en ninguna parte. Sí, solo sí. Por definición, ¿qué tenemos? Que el interior de la cerradura de E es igual a el vacío. Pero esto es sí y solo sí. La cerradura de E, ¿qué propiedad tiene? Su interior es vacío. Ok, entonces por definición de fronterizo, tenemos que la cerradura de E es un conjunto fronterizo. Eso es por la definición de conjunto fronterizo, ¿no? Simplemente. Su interior es vacío. Bueno, ¿el interior de quién? De la cerradura de E. Entonces, la cerradura de E es un conjunto fronterizo. Y por la caracterización de la clase pasada, sabemos que eso es sí y solo sí tiene complemento denso. Y se acabó. ¿Ok? Aquí le pongo teorema de la clase pasada. Y ya quedó. Tenemos que un conjunto E es denso en ninguna parte, sí y solo si el complemento de la cerradura es denso en X. Ahí está la caracterización, ¿va? Y esa va a ser muy útil para lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a demostrar que la unión finita de conjuntos densos en ninguna parte es denso en ninguna parte. O sea, tú tienes dos densos en ninguna parte o tres densos en ninguna parte, los unes y eso te va a dar un denso en ninguna parte. 3, 4, 5 densos, n densos en ninguna parte, su unión te da un denso en ninguna parte. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Usando este resultado. Y después nos vamos a preguntar, ¿será verdad eso para uniones numerables? ¿Qué es lo que sigue de lo finito? Lo numerable, ¿no? Entonces, ¿será verdad? Después nos vamos a preguntar esto. ¿Será verdad que la unión numerable de densos en ninguna parte es un denso en ninguna parte? Y la respuesta es que no. Vamos a dar un ejemplo de un conjunto que se ve como la unión numerable de densos en ninguna parte, pero que no es denso en ninguna parte. Y eso motiva a estudiar ese tipo de conjuntos. Aquellos conjuntos que son la unión numerable de conjuntos densos en ninguna parte. Y ese tipo de conjuntos tienen un nombre, son los conjuntos de la primera categoría. Pero bueno, vamos paso a paso. Voy a bajar tantito. Y bueno, vamos a ver el siguiente teorema, ¿no? Teorema. Sea X, tau, un espacio topológico. Y vamos a probarlo para dos, ¿no? Para dos densos en ninguna parte. Mediante un razonamiento inductivo, se prueba que
es válido para n subconjuntos densos en ninguna parte, ¿no? Tomamos un espacio topológico y tomamos dos subconjuntos densos en ninguna parte. El teorema lo que dice es que A unión B es denso en ninguna parte. Va la demostración. Chequen. Va la prueba. O sea, la unión de conjuntos muy flacos nos va a resultar un conjunto muy flaco, unión finita. Ajá. Entonces, va la prueba. ¿Qué sabemos nosotros? Por hipótesis, A es denso en ninguna parte. ¿Eso qué implica? Pues que el interior de la cerradura de A... No. Eso, bueno, sí podemos poner eso, pero por el teorema anterior, ¿qué podemos decir? Por el teorema anterior, como A es denso en ninguna parte, el complemento de la cerradura es denso en X. Lo mismo para B. Otra vez, por hipótesis, B es denso en ninguna parte. Y entonces, otra vez por el teorema anterior, X menos la cerradura de B, ¿cómo es? Es denso en X. Pero observen, X menos la cerradura de A es denso en X. Ok, pero también es un abierto, estamos de acuerdo, porque es el complemento de la cerradura de A. La cerradura de A siempre es un conjunto cerrado. Le tomas su complemento a un cerrado, te va a dar un abierto. Entonces, este tipo, X menos la cerradura de A, es denso y abierto en X. Y lo mismo pasa con X menos la cerradura de B. Es denso y abierto en X. ¿Ok? Vamos a escribir esa parte. Es denso. Voy a borrar aquí. Y abierto en X. Denso y abierto en X. ¿Y nosotros qué sabemos? Que cuando tú tienes dos abiertos densos, su intersección debe de ser un abierto denso. Voy a bajar tantito. Y entonces tenemos que X menos la cerradura de A, intersección X menos la cerradura de B, es un conjunto denso en X. Pero ese conjunto, ese que acabo de escribir, X menos la cerradura de A, intersección X menos la cerradura de B, lo podemos ver de la siguiente manera. Chequen. Por leyes de De Morgan, estamos de acuerdo que esto lo podemos ver como X menos la cerradura de A unión la cerradura de B. Pues es X menos la cerradura de A unión cerradura de B. La cerradura, ¿cómo se porta con las uniones finitas? Se porta bien, ¿no? Se meten las uniones dentro de la cerradura. Entonces, esto es igual a X menos la cerradura de A unión B. Y entonces, ¿quién es denso? Este es denso, ¿no? X menos la cerradura de A, intersección X menos la cerradura de B, es denso en X. Pero ese conjunto es lo mismo que X menos la cerradura de A unión B. ¿Ok? Entonces, por el teorema anterior, lo que tenemos es que... ¿cómo le pongo? Sí. Por el teorema anterior, ¿qué podemos concluir? Que A unión B es denso en ninguna parte. ¿Por qué? Porque ocurre que el complemento de su cerradura es un conjunto denso en X. ¿Ok? Por estas igualdades. Sabemos que este es un denso. Ajá. Y por el teorema anterior sabemos que eso es equivalente a que este conjunto, A unión B, sea denso en ninguna parte.
Entonces, la unión finita, bueno, aquí lo que probamos es que la unión de dos densos en ninguna parte es denso en ninguna parte, pero por un razonamiento inductivo se prueba que la unión finita de conjuntos densos en ninguna parte es denso en ninguna parte, ¿ok? Si hay dudas, me dicen, por favor. Voy a bajar tantito. Voy a bajar. Y una pregunta. Vamos a hacernos una pregunta que es muy natural, que es si la unión numerable será verdad. Que la unión numerable de densos en ninguna parte es denso en ninguna parte. Sí, ya vimos que unión, bueno, ya comentamos, y lo que sí probamos es para dos. La unión de dos densos en ninguna parte es denso en ninguna parte. Dijimos que la unión finita de densos en ninguna parte, efectivamente es denso en ninguna parte. Pero ahora, la unión numerable de densos en ninguna parte, ¿es denso en ninguna parte? La respuesta es que no. Eso es falso. La respuesta es que no. Y el ejemplo es el siguiente. Vamos a pararnos en R con la topología euclidiana, la usual, ¿no? Vamos a tomar a este conjunto A. Vamos a empezar con un conjunto, que son los racionales. Pero ¿están de acuerdo que como los racionales son numerables, los podemos ver como la unión numerable de sus singuletes? Es la unión numerable, esta es una unión numerable de conjuntos unitarios. Vamos a ponerles otro nombre. X, ¿no? Ahí está. Y ahora, para cada X en Q, define estos conjuntos. O sea, EX igual a el unitario de X. ¿Estamos de acuerdo que los unitarios en R son densos en ninguna parte? Cierra un conjunto unitario. ¿Qué te va a dar? El unitario. Toma su interior. Su interior es vacío, porque un conjunto con un solo elemento siempre tiene interior vacío. Ajá. Entonces, cada uno de estos es denso en ninguna parte. Ajá. Y para cada X en X, o sea, para cada X, digo, para cada X en Q, el conjunto EX, definido como el unitario de X, es denso en ninguna parte. Ajá. Q es una unión numerable de densos en ninguna parte. Q es la unión numerable de densos en ninguna parte. Pero, ¿Q es denso en ninguna parte? No, porque Q es denso, estamos de acuerdo. Cuando le tomamos su cerradura, por la densidad de Q sabemos que eso nos da R. Y luego le tomamos su interior. Y eso va a seguir siendo todo R. El cual es un hecho que es distinto del vacío. Entonces, ¿qué pasó? Pues que Q no es denso en ninguna parte. ¿Ok? Y este es el ejemplo de un conjunto que se puede ver como la unión numerable de conjuntos densos en ninguna parte, pero que no es denso en ninguna parte. Bueno, ese tipo de conjuntos, los que se pueden ver como la unión numerable de densos en ninguna parte, les vamos a poner un nombre. Vamos a decir que esos conjuntos son de la primera categoría. ¿Ok? Voy a bajar y voy a dar la definición formal, ¿no? Ahí va. Definición. Vamos a pararnos en un espacio topológico. X, tau, un espacio topológico. Vamos a tomar un conjunto E, subconjunto de X. Vamos a llamarle F mejor. Decimos que F es de la primera categoría
en X, si, solo si, ocurre que F se puede ver como la unión desde n igual a 1 hasta infinito de conjuntos En, donde En es denso en ninguna parte. Ok, ese es un conjunto de la primera categoría. Y viene otra definición más. Bueno, dentro de esta definición vamos a poner dos conceptos. Decimos que F es de la segunda categoría si, solo si, F no es de la primera categoría. ¿Ok? Entonces, un subconjunto de un espacio topológico tiene dos opciones. O es de la primera categoría o es de la segunda categoría, porque por la manera en que definimos los conjuntos de la segunda categoría es el complemento de los de la primera categoría. Si no eres de la primera categoría, eres de la segunda categoría. ¿Ok? Y si no eres de la segunda categoría, tienes que ser de la primera categoría. Esos son los conjuntos de la primera categoría y segunda categoría. ¿Ok? Bueno, vamos a dar ejemplos. Vamos a dar ejemplos de conjuntos de la primera categoría y de la segunda. Bueno, solo de la primera categoría. ¿Ok? Va. Vamos a dar ejemplos. No los vamos a desarrollar completamente y de hecho son ejemplos muy, muy sencillos. ¿Va? Vamos a pararnos en R con la topología euclidiana. ¿Qué conjuntos son de la primera categoría? Pues podemos tomarnos, por ejemplo, a los racionales, podemos tomarnos a los naturales, podemos tomarnos a los enteros. Esos conjuntos son de la primera, son ejemplos de conjuntos de la primera categoría. ¿Ok? Estos serían ejemplos de conjuntos de la primera categoría. Se pueden ver como la unión numerable. Exactamente. De hecho, alguien comentó, ¿cualquier conjunto finito es de la primera categoría? Sí. De hecho, cualquier conjunto a lo más numerable en R. No, perdón, ahí cometí un error. Esperen. En R, cualquier conjunto finito, en los reales, cualquier conjunto finito es de la primera categoría. Eso sí. En R, cualquier conjunto finito es de la primera categoría. También en R, cualquier subconjunto numerable discreto. ¿A qué nos referimos con numerable discreto? A que la topología que hereda de R sea la topología discreta. Por ejemplo, los ejemplos que puse ahí de los naturales y Z, a los naturales cuando les das la topología de R, la de subespacio, obtienen la topología discreta. Y lo mismo pasa con Z. En general, cualquier subconjunto numerable que obtenga la topología discreta y sea la de subespacio de R, va a ser un conjunto de la primera categoría. En particular, los conjuntos finitos son de la primera categoría. No, es que con los numerables sí hay un problema, porque, por ejemplo, constrúyete este. A ver, déjame pensar ahí qué pasa. No, porque podemos construirnos este conjunto, ¿no? El 0, unión, el conjunto de todos los 1 entre n, tal que n pertenecen los naturales. Ese no sería de la primera categoría. No, sí, ¿verdad? Sí tiene. No, sí. Sí, todo numerable, no es de la primera categoría. Sí, todo numerable, de hecho, todo numerable, perdón. Todo numerable, yo lo estaba confundido con otra cosa. Todo numerable es de la primera categoría, en general. Vamos a escribirlo. En general, cualquier conjunto numerable en R es de la primera categoría.
Efectivamente, sí, yo me estaba confundiendo. Sí, cualquier conjunto numerable en R, los enteros, los racionales, los naturales, esa sucesión que puse, la de los 1 entre n y que le pegas el punto límite, ese es numerable también, también es de la primera categoría, ¿ok? Cualquier numerable es de la primera categoría. ¿Quién no es de la primera categoría? Y eso se puede demostrar. Los irracionales no son de la primera categoría. Y se da el regreso. No. O sea, que todo conjunto de la primera categoría sea numerable. No. Existen conjuntos no numerables que son de la primera categoría. Sí existen ejemplos. Después vemos si quieren ejemplos de eso, ¿va? Sí existen conjuntos de la primera categoría que son no numerables. Ajá. Los irracionales se puede probar que no son de la primera categoría. Eso se prueba con el teorema de las categorías de Ver, ¿ok? Va a ser un ejercicio de su tarea. De hecho, su tarea en un ratito la subo, terminando la clase, yo creo que a las 3 ya está la tarea, que es parte del capítulo 2, que es lo que están viendo conmigo, y parte del capítulo 3, que es lo que vieron con el profesor. Van a tener bien de tiempo, no van a tener ahora semana y media o 2 semanas, no me acuerdo cuánto les di la otra vez, van a tener un poquito más, yo creo que unas 3 semanas. En total son como 18 problemas, 16 problemas, ¿va? Y bueno, vamos a continuar. Entonces, se puede probar que los irracionales no son de la primera categoría, o sea, son de la segunda categoría. Porque si fueran de la primera categoría, algo que vamos a probar a continuación es que unión numerable de conjuntos de la primera categoría es de la primera categoría. Q ya vimos que es de la primera categoría. Los racionales son de la primera categoría. Si fuera de la primera categoría, entonces Q unión I sería de la primera categoría. Es decir, R sería de la primera categoría. Pero como R es un espacio métrico completo, eso no puede suceder. Pero eso es consecuencia del teorema en las categorías de Ver. ¿Va? Pero bueno, eso lo dejo nada más como un comentario platicado, ¿no? Vamos a ver propiedades. Ahora lo que sigue es ver propiedades de los conjuntos de la primera categoría y de la segunda categoría, ¿ok? Así que va un teorema. ¿Qué es lo que dice? Pues vamos a pararnos en un espacio topológico. X, tau, un espacio topológico. Ajá. Primer propiedad. 1. Si E es de la primera categoría y F es un subconjunto de E, entonces F es de la primera categoría. O sea, tienes un conjunto de la primera categoría, un conjunto que se puede ver como la unión numerable de conjuntos muy flacos. Tomas un subconjunto de la primera categoría y también ese va a ser un conjunto de la primera categoría. 2. La unión numerable, la unión numerable de conjuntos de la primera categoría es un conjunto de la primera categoría. Y otro más, 3. El 3 caracteriza a los conjuntos de la segunda categoría. Ajá, va el teorema. Bueno, la propiedad. Déjenme borrar esto. Ahí va. X, todo el espacio. Vamos a trabajar con todo el espacio, ¿va? X es de la segunda categoría. Sí, solo sí. Chequen. Para cualquier UN, con N que pertenecen los naturales, familia numerable de abiertos densos,
Tú tomas una familia numerable de abiertos densos, la que sea, y siempre tiene que ocurrir que la intersección desde n igual a 1 hasta infinito de los un es distinto del vacío. ¿Ok? Ese no es el teorema de las categorías de Ver, ¿no? A lo mejor alguien que ya lo conoce, a lo mejor pensó que aquí iba a ponerle que era un conjunto denso. No, ese es el teorema de las categorías de Ver y que se parece un poquito a lo que dije aquí, ¿no? Tomas una familia numerable de abiertos densos, así como dice el teorema de las categorías. Pero aquí la conclusión es que esta intersección es distinta del vacío, solo distinta del vacío, ¿va? Entonces, un conjunto es de la segunda categoría, sí, solo sí, para cualquier abierto numerable, para cualquier familia numerable de abiertos densos, la intersección es distinta del vacío. Vamos a probar 2 y 3, ¿va? Que uno se quede como ejercicio porque creo que es el más sencillo y ya, ¿vale? Entonces vamos a probar el 2 y el 3. Bajo tantito. 2. Pues vamos a tomar una familia de conjuntos del numerable de conjuntos de la primera categoría. Sea n, con n que pertenecen los naturales, una familia numerable de conjuntos de la primera categoría. En X, ¿no? Estamos en un espacio topológico X, ¿no? ¿Y eso qué implica? Eso implica que para cada n que pertenece a los naturales, estamos de acuerdo que cada en es un conjunto de la primera categoría. Entonces lo podemos ver como la unión desde m igual a 1 hasta infinito de conjuntos de la forma fn m, ¿no? Eso para cada n número natural. Y ahora vamos a unir a todos los n. Nuestro objetivo es demostrar que este conjunto, la unión de todos los en, es un conjunto de la primera categoría. Bueno, pues cada en nosotros sabemos... bueno, aquí faltó explicar quién es FNM, ¿no? Donde FNM es es denso en ninguna parte, ¿no? Es denso en ninguna parte. ¿Ok? Y entonces, la unión desde n igual a 1 hasta infinito de los n es lo mismo que la unión desde n igual a 1 hasta infinito de la unión desde m igual a 1 hasta infinito de los fnm. Pero pues ya está, ¿no? Porque tienes una unión numerable y después tienes otra unión numerable. Todos los fnm son densos en ninguna parte. Entonces, al describir a este conjunto, que voy a meter en un círculo morado, ese conjunto lo estamos viendo como la unión numerable de densos en ninguna parte. Es la unión numerable de densos en ninguna parte. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos concluir? Se concluye que la unión desde n igual a 1 infinito de los n es denso en ninguna parte. No, perdón, es de la primera categoría. Es de la primera categoría. ¿Ok? Entonces, la unión numerable de conjuntos de la primera categoría nos da un conjunto de la primera categoría. ¿Va? Bueno, ahora vamos a probar 3. El 3, ¿qué dice? Pues tu espacio, todo tu espacio es de la segunda categoría, sí, solo sí, para cualquier familia numerable de abiertos densos, la intersección es no vacía. Vamos a hacerlo por contradicción, ¿ok? Podría ser por contradicción. Ajá. Supongamos que X es de la segunda categoría. Y vamos a suponer que existe una familia numerable de abiertos densos cuya intersección es igual a el vacío. Voy a bajar tantito. Va 3.
Vamos a hacer esta implicación. Supongamos que X es de la segunda categoría. O sea, no es de la primera categoría, por definición. Y vamos a suponer lo contrario a lo que queremos probar. Vamos a suponer que existe una familia UN, con N que pertenece a los naturales, de abiertos densos, familia numerable, de abiertos densos, en X, tales que la intersección desde N igual a 1 hasta infinito de los UN es igual a el vacío. Vamos a suponer que tenemos una familia numerable de abiertos densos cuya intersección es vacía. ¿Qué pasa si tomamos complemento? En esa última igualdad, en esta, si tomamos complementos en ambos lados de la igualdad, ¿qué nos queda? Nos queda que X menos la intersección desde N igual a 1 hasta infinito de los UN, eso va a ser igual a X. Pero por leyes de De Morgan, X menos la intersección es igual a la unión desde N igual a 1 hasta infinito de X menos UN. Y vamos a anotar lo siguiente. Notemos que, vamos a ponerlo aquí, notemos que X menos UN es un cerrado. Estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque cada UN es un abierto. Su complemento es un conjunto cerrado. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es su interior de la cerradura de ellos? Como X menos UN es un cerrado, esto es lo mismo que el interior de X menos UN. Y como los UN son densos, su complemento tiene que ser fronterizo. Ajá. Como UN es denso, su complemento tiene que ser un conjunto fronterizo. Es decir, el interior de X menos UN tiene que ser vacío. Para cada N que pertenece en los naturales. Y entonces, ¿qué podemos concluir? Pues ocurre que entonces X lo estamos expresando como la unión numerable de conjuntos densos en ninguna parte. Entonces, X es la unión numerable de densos en ninguna parte. Pero eso es una contradicción al hecho de que X es de la segunda categoría. Como es de la segunda categoría, no es de la primera categoría, pero aquí acabamos de llegar a que sí es de la primera categoría, ¿no? Es una contradicción y por lo tanto, para cada UN con N que pertenece a los naturales, familia de abiertos densos, ocurre que la intersección de los UN es distinta del vacío. ¿Ok? Y ya está. Bueno, ya acabó la clase. Que la otra implicación quede como un ejercicio y terminaríamos con esto. De los conjuntos de la primera categoría, la segunda categoría, solo era una introducción. No es que fuéramos a abordar el tema completamente. De hecho, el teorema de las categorías de Ver se queda como un ejercicio de la tarea. Yo creo que en un ratito ya la subo. Yo creo que en la semana voy a subir un videíto de los F sigma y G delta. Algo extra. Algo muy simple, de hecho. No va a durar más de 15 minutos, 20 minutos. Hablo de los F sigma, los G delta, etc. Y la siguiente semana vemos el operador de Kuratowski. Y con eso terminaríamos lo del capítulo 2. Vemos el operador de Kuratowski. Si quieren, el siguiente jueves hacemos ejercicios de todo lo que hemos visto. Y ya de la semana que viene a la que sigue, pasaríamos a tema nuevo. No sé qué me toque ver a mí, si producto topológico, suma topológica o los axiomas de numerabilidad. A mí me gustaría ver el producto topológico, pero no sé, me tengo que poner de acuerdo, nos tenemos que poner de acuerdo el maestro y yo, ¿vale? Pero bueno, hasta aquí le dejamos. Cuídense mucho, que tengan bonito fin de semana. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, bye bye. Hasta luego, Paco. Gracias, Chao. buen fin. Gracias. Bye, igualmente, bye bye.